Muy buenos días, Verónica, y muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, para empezar, la Corte Constitucional siempre tiene que dar el primer paso para precisamente ver si el articulado que se firmaron entre los dos países es o no procedente y después pasa a la Asamblea, ¿no? Entonces, en este caso, con Costa Rica, la Corte Constitucional observó un conjunto de artículos especialmente enfocados en el aspecto del control financiero, ¿no? Se omitía cierto control financiero dentro del acuerdo firmado y eso es lo que ahora tiene que renegociar el gobierno. Sin embargo, eh, el gobierno se movió rápidamente y en cuestión de días contactó con Costa Rica y Costa Rica se mostró abierta a esta renegociación del acuerdo, ¿no? Nosotros desde el LOCARU observábamos, nos llamaba mucho la atención este acuerdo con Costa Rica porque no es una economía con la que tengamos grandes flujos de comercio. Sin embargo, con la meta de Guillermo Lasso de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, cada vez sentíamos que le quedaban menos opciones, ¿no? Hay que recordar que la primera opción que Guillermo Lasso se manejaba era México para que sea la entrada a la Alianza del Pacífico del Ecuador, ¿no? Para entrar dentro de este bloque económico. Sin embargo, siempre se nos mencionó que estaba ya cerca la firma, que estaba el 98%, incluso lo numeraron un día, ¿no? Y el 2% eran camarón y banano. Y de eso precisamente es lo que el artículo que sacamos este fin de semana, que se trataba de eso, ¿no? O sea, la importancia de estos dos sectores, tanto del banano como del cacao, como del camarón y del cacao también dentro de estos acuerdos comerciales. Ahora, ¿por qué firmar, digamos, un acuerdo con Costa Rica? Y pregunto por qué, porque básicamente producimos casi que lo mismo. Por ejemplo, piña, arroz, o sea, son productos similares a los que tiene Ecuador. ¿Por qué básicamente necesitamos firmar un acuerdo comercial con un país con el que producimos lo mismo? Exactamente, es muy ilógico, ¿no? Y más para nosotros, al menos, bueno, para mí personalmente, era una forma de tratar de justificar, de tener el mayor número de acuerdos firmados para cumplir con sus ofrecimientos de campaña, ¿no? De hecho, también es muy curioso que antes de que se firme el acuerdo con Costa Rica fue uno de los países que más invirtió aquí en el país como inversión extranjera directa. Entonces, ya existe, digamos, posición de ciertas empresas con capital costarricense en el país. De hecho, una de las que más exporta, que es UVESA, que es, perdón, Ocean Bat, tiene el 61% de capital costarricense. Entonces, eh, para mí también van por ahí las conexiones, ¿no? Justo antes de que se firme, llega inversión y, eh, y estas precisamente son las empresas que más exportan hacia el mismo país. Ujú. De pronto también podría pensarse que tiene que ver con el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque, digamos, tanto Colombia, Perú y los países de Centroamérica, recordemos, tienen un tratado ya con Estados Unidos. De pronto podría Guillermo Lasso pensar que si suma tratados con países cercanos a Estados Unidos, podría ser una especie de mérito y hacer que los Estados Unidos vean que Ecuador, bueno, tiene relaciones con estos países y así hacer que Estados Unidos vea que hacemos como bien los deberes y bueno, pensar que podemos llegar a un acuerdo con este país. Sí, sí, precisamente también esa, digamos, esa era su intención de primero entrar con México, ¿no? Y luego ir con Costa Rica era tratar de entrar en otros pequeños grupos de países, en pequeños bloques para poder alcanzar precisamente la meta de firmar con Estados Unidos, porque hay que recordar que la meta de él era Estados Unidos, justo como lo dices, la meta de él era Rusia, la meta de él era China, que bueno, finalmente con China se cerró el acuerdo. Pero igual todavía falta la fase del control constitucional y falta que, bueno, la nueva asamblea también emita sus comentarios respecto a este acuerdo con China. Ujú. Y ahora, yendo a China, ¿qué se negoció con China? Con China es muy interesante porque es un acuerdo, siempre dicen eso, de hecho, a nuestra medida, y en cierta parte sí, sí se protege mucha parte, por ejemplo, del aparato textil, del aparato agrícola, que no vengan este tipo de producción acá, pero el riesgo con China es más que todo la expansión del negocio camaronero y también la expansión de la minería.
¿Por qué es riesgoso, digamos, estos dos sectores? Porque nosotros no ganamos eficiencia, por ejemplo, en el tema de camarón. Si bien el camarón en estos últimos, incluso en algunos meses, es el principal producto de exportación, no es que nosotros somos más eficientes produciendo camarón, sino que esta mayor exportación se traduce en mayor ocupación de territorios. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, en la provincia de Manabí y vemos cómo cada vez las camaroneras vienen cada vez más tierra adentro, eh, y eso se traduce en contaminación, se traduce en violencia, se traduce en acaparamiento de la tierra, ¿no? Entonces, este es el riesgo del acuerdo con China, ¿no? Que uno de los principales productos precisamente es el camarón. Entonces, ese es un riesgo potencial para estos territorios en donde se está desarrollando esta práctica de la actividad camaronera. Uno de los discursos, digamos, de Guillermo Lasso digamos, al ofrecernos estos acuerdos de libre comercio con diferentes países del mundo ha sido la posibilidad de que aparentemente Ecuador justo esté más en el mundo, ¿no es cierto? En esta famosa frase que tiene el presidente. Pero, ¿qué significa ya en la economía del país en cuanto principalmente a las élites, a los grupos empresariales, por ejemplo? ¿Para qué, digamos, a ellos les sirve justamente estos acuerdos de libre comercio? Bueno, precisamente son las mismas empresas las que están exportando siempre nuestros productos tradicionales, ¿no? Salvo por el petróleo, que es producción del Estado, pero los demás, tanto como camarón, como banano, como cacao, están manejados por las mismas élites, ¿no? Y eso es lo que se expresó en el trabajo este fin de semana, ¿no? Son las mismas empresas las que más exportan, y no solo eso, sino que no son empresas nacionales, no son empresas extranjeras las que están exportando. Por ejemplo, en el caso del cacao es súper interesante porque, digamos, el cacao, ¿no es cierto? Siempre tuvimos este desarrollo histórico de la producción, los grandes cacaos hasta que llegaron las crisis, pero actualmente de las 5 empresas que más exportan cacao, solo una es ecuatoriana, ¿no? Y esa una ecuatoriana también saca su dinero de aquí. Entonces, ese es otro detalle de todas estas empresas que son las que más exportan. La mayoría reporta sacar dinero de aquí. Entonces, que exista esta presencia de Ecuador en el mundo no necesariamente garantiza que los recursos vayan a quedarse aquí, ¿no? Ese ejemplo justo lo pusimos, ¿no? Solo con estas 15 empresas que más exportaron en el 2022, cacao, banano y camarón, son cerca de 105 millones que prácticamente no llegaron al Ecuador, ¿no? Que pagaron impuesto a la salida de divisas, que es lo que reportaron, pero esta cifra es cercana a la mitad de lo que se planifica para el Ministerio de Agricultura. Entonces, no es poco dinero el que está saliendo, hablando solo de estas 15 empresas, ¿no? Entonces, son, digamos, estas élites las que principalmente son las beneficiadas de este tipo de acuerdos y de este tipo de prácticas, ¿no? Gracias por ponerla, justamente ahí está. Son las dos primeras de Camarón, en este caso, fueron las dos primeras en los últimos 5 años. Entonces es un sector concentrado y es un sector también concentrado espacialmente, ¿no? Como les hablé, en Manabí existe una gran expansión de las camaroneras. Sin embargo, los réditos de exportación se los lleva a Guayaquil porque es el puerto principal, pese a que hay un puerto en Manabí, ¿no? Entonces, es también eso, ¿no? Es la lógica también de la acaparación de la exportación en términos espaciales aquí dentro del país, pero también es la salida, ¿no? De divisas, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son cerca de 57 millones que salen solo entre dos empresas de camarón. Ajá, entonces recapitulemos un poco este modelo finalmente, porque es un modelo económico el que Guillermo Lasso casi que implementa acá en el país. Por un lado, digamos, amplía la apertura o la firma de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo y por otro, disminuyó el impuesto a la salida de divisas al exterior y tienes grupos económicos que están sacando sus dineros a paraísos fiscales. Exactamente, el dinero no necesariamente se queda aquí y tampoco es que se genera más empleo, ¿no? Justo este tema del camarón es el mejor ejemplo, ¿no? Las exportaciones se multiplicaron por 6 entre el 2007 y el 2019, por 6. Se exporta 6 veces más, se exportaron 6 veces más en ese periodo de tiempo y el empleo no creció. Entonces, la promesa de que más exportaciones trae mayor empleo tampoco es cierta, ni tampoco las condiciones. Me parece que Anaí ya pasó por aquí hablando sobre las condiciones del trabajo bananero y es de eso. Entonces,
no se mejora las condiciones laborales, no se mejora la cantidad de empleo como tal, sino que lo que pasa es este flujo de salida de divisas, ¿no? Y cada vez la externalización de la producción hacia las pequeñas unidades de producción. Por ejemplo, el cacao, ¿no? En el cacao, como les hablaba, ¿no es cierto? Antes era un cultivo que era de las élites, ¿no? Entonces, una de cada 3 hectáreas en el 74, en el 1974, estaban a manos de superficies de más de 100 hectáreas. Ahora, en el 2022, la mitad está en superficies de menos de 10 hectáreas. Es decir, las élites ya se encargan ahora netamente de exportar y le dejan los riesgos de la producción Pequeños. a las pequeñas unidades, ¿no? Entonces, eh, si baja el precio, ellos simplemente compran menos y punto, no pierden. Ujú. Entonces, al final del día también, ¿quién sostiene la economía del país? Es la pregunta. O sea, finalmente, ¿para qué este modelo, a quién le termina beneficiando, ¿no es cierto? Claro, termina beneficiando el mismo modelo de reproducción y acumulación que existe en el campo y que ha existido desde antes, ¿no? Pero ahora también con la intromisión de estas élites de afuera, ¿no? Entonces, como vemos en el reporte, la tercera empresa que más exporta cacao es Nestlé. Entonces, también vemos esta intromisión de estos capitales extranjeros dentro de con los cuales ya no pueden competir las élites locales. Entonces, finalmente es esa debilidad también de ciertas élites locales frente a capitales extranjeros con los que no pueden competir. Ujú. También, digamos, ya se cumplen varios años en realidad del acuerdo con la Unión Europea y ahí, de alguna manera, ya el país ha sentido los impactos o cómo se ha venido, digamos, plasmando este acuerdo con la Unión Europea. Y en el caso de la Unión Europea, nosotros lo que encontramos fue un impacto mayormente en el sector de papas, que es, digamos, uno de los principales productos que se importan. Eh, Sin embargo, los problemas que ya tenemos por el contrabando de papas en general hacen que no se sienta tanto este impacto dentro dentro del tema rural, ¿no? Sí se ha expandido, como digo, el tema de la pesca, el tema del camarón, pero el acuerdo no ha movido en gran proporción, no ha diversificado en gran proporción la estructura de comercio, ¿no? Es otra de las cosas que siempre dicen es que más empresas, más pymes están exportando, lo cual es cierto, cada vez exportan más empresas, pero las que más exportan siguen siendo las mismas. Entonces, los flujos y el capital siguen manteniéndose dentro de los mismos grupos. Ujú. De pronto, digamos, ya en el comercio habitual de Ecuador, digamos, en la canasta básica de la gente, se ha visto también de pronto un ingreso de productos de otros países. Por ejemplo, en algún momento se veía en los comercios habituales, en los supermercados, presencia de productos turcos. Por ejemplo, ¿esto ha ido creciendo también? Sí, sí, eso es, digamos, eso es evidente, pero no necesariamente, claro, ayuda a este tema de los acuerdos comerciales, pero ahí más nos estábamos enlazando al tema de estos regímenes alimentarios, ¿no? Que nos dictan qué es lo que tenemos que consumir, cómo tenemos. Parece que tenemos un problema ahí con la señal de David. Ahí está, David, Ahí. te escuchamos, sí, Ah, ahí está. sí, bueno, no sé en qué parte se me cortó, pero lo que decía es que, claro, estos acuerdos precisamente hacen que estos procesos se aceleren, ¿no? Estos procesos de absorber estos modelos de consumo del exterior, ¿no? Que finalmente por eso digo, son movimientos desde afuera, ¿no? Que nosotros no controlamos, son estandarizaciones del consumo que nosotros no controlamos y estos acuerdos ayudan a que se absorban todos este tipo de consumos de forma más rápida, Ujú. Y porque bajan los precios. ajá. Y ya como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué pasó con la famosa Alianza del Pacífico? Porque uno de los temas, digamos, que Guillermo Lazo casi que lo vendió con bombos y platillos cuando inició su gobierno fue meter a Ecuador en esta alianza. Sí, precisamente el no poder poner al camarón y al banano, sí, al camarón y al banano dentro de la negociación, fue un punto que nunca lograron superar. Entonces, por eso, como decía, se hablaba del 98% de avance en las negociaciones. Claro, pero el 2% del que más les interesaba.
pues porque son precisamente estas élites las que están interesadas en este tipo de acuerdos. Entonces, sin que el acuerdo finalmente para Ecuador no era tan, bueno, no para Ecuador, sino para estos grupos no era tan beneficioso. Entonces, finalmente se terminan no firmando porque México no cedió. El problema ahí entonces fue cómo negociar con las élites del camarón y del banano finalmente. Y ahora, ¿cuáles son los retos para los próximos gobiernos? Finalmente, digamos, tenemos dos binomios que se acercan a la presidencia de alguna manera con propuestas económicas, si se quiere, un poco diferentes. ¿Cuáles serían estas visiones finalmente en lo que tiene que ver con tratados de libre comercio? ¿Hay diferencias? Bueno, de parte de las dos visiones no hay tanta diferencia en este tema. Recordemos que en el gobierno de la revolución, la llamada Revolución Ciudadana, fue donde se firmó precisamente el acuerdo con la Unión Europea. Y Daniel Noboa lo que también plantea es precisamente la expansión de este potencial agrícola del Ecuador, ¿no? Y nuevamente, como digo, nosotros no exportamos más porque seamos más eficientes, exportamos más porque cada vez reemplazamos nuestra superficie que normalmente era para alimentos, ahora la reemplazamos por cultivos para la exportación. Entonces, eso también pone en mucho riesgo el tema de la soberanía alimentaria y nuestra provisión de alimentos al futuro. Entonces, finalmente, digamos, no hay mucha diferencia con uno u otro candidato en cuanto al libre comercio. Finalmente vendrían a avalar un poco lo que ha hecho ya Guillermo Lasso. Exacto, sí, sí, como digo, tenemos el antecedente de la firma ya por parte del movimiento y tenemos el modelo empresarial finalmente que está basado en el comercio exterior por parte del candidato Noboa, ¿no? Y entonces, ante un panorama un poco tan incierto en ese aspecto, ¿qué temas sí se podrían como marcar al menos en proteccionismo, por ejemplo, o pensar en ciertas áreas, productos que no deberían como toparse al menos como para resguardar un poco la producción nacional? Sí, yo creo que hay que empezar a apostar por rescatar iniciativas, por ejemplo, como la UNA, que era una buena iniciativa, tenía sus efectos, pero finalmente, eh, como decía ahora, por ejemplo, en el cacao, ¿no? Las pequeñas unidades son las que más concentran la producción de cacao, pero finalmente tienen una producción muy baja. Entonces, el poder de negociación que tienen es casi nulo, ¿no? Entonces, si lográsemos que toda esta que el gobierno, que existan estas grandes unidades de almacenamiento que puedan negociar un mejor precio al ganar volumen, esto haría que podamos tener ciertas garantías, ciertas condiciones mejores de vida en el campo, ¿no? Porque se garantizaría cierto precio, ¿no? Y lo que sí yo creo que debería empezarse a controlar más es este intercambio de la superficie, como digo, cada vez existen más monocultivos, más camaroneras, y cada vez existen menos alimentos, ¿no? Entonces, sí, un mejor control por parte del Ministerio del Ambiente para que esto no suceda, porque el tema de las camaroneras no solo que abarca más territorios, sino que contamina el agua de esos territorios de manera superficial, de manera también subterránea. Entonces, también es exigir controles al Ministerio del Ambiente sobre este tipo de actividades. David, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda, varios temas interesantes. Los tratados de libre comercio dejan varias preguntas ahí sobre el tapete que nos gustaría seguir conversando de estos temas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.